El mundo del arte se conforma por una enorme cadena de personas, eslabones que lo hacen posible. En el origen de todo está siempre la obra y quien la elabora. En un mundo tan complejo y saturado de imágenes e información, ¿cuál es la voz del creador? ¿Por qué y cómo se adquiere el arte? ¿Cuáles son los elementos que hacen trascender al arte? Esto es Gabinete de las Curiosidades, el gran espacio de las maravillas. Si queremos experimentar el más exuberante y representativo barroco en México, el antiguo Colegio de San Ildefonso es una visita obligada. Sus pasillos y techos están cubiertos de murales que nos hablan de un México moderno y contrastante. Pero dentro de sus salas, hoy tenemos que imaginar que el mundo se acaba. Y el arte es la única evidencia que dejamos para descifrar quiénes somos y cómo hemos vivido. Rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente, nos permite esta reflexión. Las obras se vuelven objetos que funcionan como activadores de nuevos lenguajes, residuos que son una operación mental, reliquias que significan el mundo, elementos que ostentan el poder de la creación. Símbolos de un estatus económico para muchos son manifestación de la capacidad para poseerlos. Y aquí es donde empieza el problema en los museos cuando uno se encuentra una pieza como esta. Esta obra es de la autoría de Fischl & Weiss, un colectivo que se fascina por el mundo del cine y entonces se meten a las bodegas, las exploran y empiezan a encontrar objetos y los sacan de su contexto para volverlos esculturas. El trabajo de Fischl & Weiss es muy interesante porque juega con la idea de la verdad o la mentira en el arte y lo que tenemos es una escultura cuyo valor es justamente haber sido creada a la manera de un objeto cotidiano. Las obras de arte se vuelven objetos que funcionan como activadores de nuevos lenguajes. Son residuos de una operación mental, elementos que ostentan el poder de la creación. El resultado de un proceso artístico es finalmente una crónica transfigurada de lo que acontece en el mundo. Es la visión de un artista. Siempre esta cuestión como postapocalíptica o medio de ciencia ficción, de ruina, de distopía. Y también hay un cierto gusto por la anarquía, por el no gobierno, por una especie como de confusión. Yo creo que hay una necesidad realmente casi fisiológica de responder a los estímulos en la vida, en el cotidiano, y pues desde ahí trabajo realmente. Las principales líneas de investigación a nivel temático en mi trabajo, sea que estén elegidas a partir de sucesos políticos o sociales inmediatos o recientes, o intereses que tengo acerca de lo científico, acerca de la participación del azar en lo científico, todos estos aspectos temáticos tienen un objetivo superior que obligatoriamente intentan describir para mí o esclarecer para mí la manera en la que los individuos y las sociedades ejecutan esquemas de valor sobre las cosas y las situaciones. Nunca he creído como en la inspiración en ningún sentido. O sea, creo que más bien tú tomas tus decisiones y si quieres trabajar, creo que trabajando se logran muchas cosas y pasando muchas horas en algo como que vas mejorando. Siempre he pensado que si te dan la oportunidad de un espacio, entonces es como enfrentarte al espacio y a lo que vas a poner. Entonces cada vez que surge un proyecto así en una galería o en un espacio, depende mucho del momento, de tal, lo que voy a presentar. Me gusta mucho en mi trabajo experimentar con materiales, con cosas, como no hacer lo mismo que hice la vez pasada. Antes se le llamaba mecenas, hoy simplemente coleccionista. Es quien soporta económicamente al mundo del arte. Gracias a su apoyo, el artista puede generar nuevos proyectos, puede trabajar y puede crear vínculos con galerías, museos y en general con el mercado del arte. Una de las adquisiciones más importantes y que a mí me parece fascinante es esta pieza de Jan Bo que tiene relación con la Estatua de la Libertad. Lo que vemos aquí es un fragmento
que compone una de las partes del vestido de la Estatua de la Libertad tal y como la conocemos en Nueva York. Finalmente, el trabajo del artista es lograr que se une, que tenga todas las piezas unidas gracias a todos los coleccionistas que han participado. Me parece una obra única y bueno, cuando uno la ve aquí, la ve como un vestigio justamente de la cultura. Por el otro lado, tenemos una pieza de Abraham Cruz Villegas que de entrada nos evoca a los conjuntos retratísticos del siglo XVIII y es... parece que está vacía, solo pintada en dorado, pero cuando nos acercamos vemos una cantidad de objetos que nos pasarían inadvertidos si no tenemos esta observación, y estos objetos pueden haber sido encontrados en la calle, pueden haber sido recolectados por Abraham Cruz Villegas y los pinta en dorado un poco para hacer el ejercicio del mercado del arte. En ese sentido, hay una voluntad, sí, lúdica en estos ensamblajes que hago, esculturas que componen muchos elementos de distintas naturalezas y contextos económicos en su producción o en su materia bruta, que dan fe también vamos a decir, de la sociedad contemporánea, pero también en un sentido más crítico o más político, sí me interesa señalar o acudir al sitio donde estas esculturas refieren a un fracaso de la promesa de modernidad, y a pesar de su fracaso, la posibilidad de seguir construyendo con nada o con lo que hay a la mano. Responsable de que la obra de un artista trascienda, un buen coleccionista invierte en grandes figuras, pero también deposita su confianza en artistas jóvenes. De esta manera los ayuda a consolidar su carrera. En la medida en que un coleccionista invierte, permite que el artista crezca y se dé a conocer cada vez más. Ellos, Isabel y Agustín, ya tenían algunas piezas, una pieza magnífica de Cordelia Urueta, algunas cosas, pero deciden hacer más formalmente, no en ese momento no una colección, sino adquirir algunas piezas muy específicas de arte moderno mexicano. Y así es como empiezo con ellos, ofreciéndoles, recomendándoles, mostrándoles piezas de lo que tenían en mente adquirir. ¿Cómo se da una directriz dentro de la colección de arte contemporáneo de los Coppel? A lo que me refiero es, ellos tienen alguna vocación especial, porque lo sientes, ¿no? Sientes que no es una compra solo por adquirir piezas o nombres, sino que hay una cierta tendencia, una cierta lectura. ¿Cómo se da esa lectura? La colección no tiene líneas definidas, no quiere que tenga líneas definidas, que sea una colección que se trata de, eso no. Pero finalmente los que trabajamos o los que nos acercamos a ella, sí puedes ver que hay hilos que te hablan de lo mismo, y en una exposición ya, en una revisión como la que ha hecho Tatiana, pues se nota claramente. Yo creo que una cosa que sí que yo veo y que el equipo que trabajamos en SEAC lo vemos, es su profundo interés por el ser humano. Te lleva como a una idea de que son artistas inteligentes reflexionando sobre el mundo y captados por un coleccionista que también quiere hacer una reflexión sobre la historia, sobre lo que ha pasado en México y en el mundo. Me parece que esa es como si pudiéramos marcar una directriz, aunque esta es tan abierta como lo es el mundo del arte en sí. Y el mundo en general, porque el mundo tampoco lo puedes encapsular en una sola situación, ni siquiera una social, porque esa misma social tiene muchísimas componentes diferentes, y así creo que es la colección. A mí me encanta decir que para cualquier persona, coleccionista o que tenga una pieza o dos, no importa, que todos los días que la veas te haga sentir muy bien. No decir, bueno, es un gran nombre. Es un gran nombre y una pieza costosa y hay que tenerla. Y hay que tenerla. Eso no sirve para nada. Pero es que no se debe de salir a ver el arte en relación al dinero. Y se puede hacer mucho con poco. Hay mucho que agradecer a los coleccionistas privados en este país y en el mundo, porque de alguna manera sí nos permiten y nos hacen accesible el arte que a veces pensamos que solo es para las élites y para la gente que tiene mucho dinero. La apuesta por el arte y la creación emergente.
¿Cuáles son las distinciones relevantes de coleccionistas y mecenas para apoyar el desarrollo de una figura como artista? Este es el espacio por donde entran las obras de arte en los museos. Desde que San Ildefonso es un espacio museográfico, han penetrado los más interesantes objetos, desde objetos de la colonia, el México prehispánico, hasta el México de hoy. Cada vez más, el mundo contemporáneo lleva objetos de uso cotidiano al mundo del arte. Siempre he tenido la teoría de que el curador, comisario, como se tendría que decir correctamente en español, es el gran contador de historias, es el que tiene los hilos conductores que permiten que una colección o que el arte en general tenga un vínculo y pues nos lleve hacia un camino. De alguna manera es un ejercicio de poder, ¿no? De cómo instauras un discurso y lo comunicas, ¿no? Y bueno, y cuando colaboras directamente con... todos los aspectos tienen una riqueza enorme, ¿no? Cuando colaboras directamente con artistas jóvenes para producir obras junto con ellos, ¿no? Bueno, en paralelo, como observador además de todo un proceso creativo que es súper interesante, además muy distinto de un artista a otro. ¿Cómo se da el proceso de unión entre SIAC y tú como curadora? ¿Llegas tú, ellos te llaman? Ellos me invitaron, han invitado, como sabes, a varios curadores de distintas generaciones. Fue un proyecto que hemos venido trabajando desde el 2012. Es como todo proyecto curatorial o toda exposición, tiene un largo proceso de trabajo. Me interesaba mucho además conocer un acervo como el de SIAC, que ha venido creciendo en las últimas décadas y más que nada en los últimos años. Aquí partí de la mirada de un coleccionista y de un equipo que ha venido trabajando en conjunto para la conformación de este acervo. Primero haciendo como una selección preliminar, obviamente, de las piezas que me parecían más interesantes, teniendo en mente un aspecto que era muy importante para SIAC y para mí también, y era el acercar el arte contemporáneo a un público más amplio. Primero me estuve buscando objetos dentro del arte contemporáneo que fueran realmente extraños, ¿no? Para poder confrontar con mayor fuerza este encuentro por parte del público. Me encantaría como que nos ampliaras para cerrar un poco esta parte de la entrevista y podernos ir contigo a visitarla. ¿Cómo sientes tú esta fuerza o esta paradoja entre la idea o la urgencia de hacer una curaduría tomando en cuenta esta posible arqueología del mundo contemporáneo y el rechazo del público al encontrar este tipo de objetos que le tendrían que ser familiares? Esta posición de extrañeza, de entender o de procurar entender este objeto que crees que no te pertenece o que te es ajeno o que no tienes las claves para descifrarlo, fue como el disparador para poder generar todo este planteamiento. Y por otro lado, también la conciencia de que, bueno, el público general va al Museo de Antropología o va a un sitio arqueológico y no cuestiona, ¿no? Ya como da por hecho que esos objetos son objetos valiosos, que son objetos artísticos, ¿no? Incluso cuando son objetos utilitarios, pero ya tienen este valor artístico y no lo cuestionan. Entonces, hacer este ejercicio también de, bueno, si el público en general tiene esta capacidad para afrontar estos enigmas a partir de un ejercicio arqueológico, ¿por qué no posicionarlos en el futuro para jugar a ser arqueólogos de lo que sería el presente, ¿no? Sobre todo en una sociedad que camina a esta velocidad vertiginosa y donde sí realmente tenemos el nivel de desecho y del consumo inmediato, también están poniéndonos en una lectura muy corta de lo que está pasando en el mundo. En esa observación se hermana con los proyectos más recientes, en entender qué pasó con esa promesa, ¿no? De modernidad y de desarrollo y de como esta ilusión de algún modo, ¿no? La pieza se llama Unión, como una de las calles, y está compuesta de cuentas. Son muchísimas piececillas de distintos materiales, como lo que llamamos chaquira, que son cuentas de vidrio, pero también hay semillas, huesos, cerámica, cuentas de pasta, de plástico, etc. Entonces,
Hay una acumulación de trabajo en engarzar todas estas cuentas, que son, para mí, de algún modo, en producirla. Hay una relación con la idea del trabajo y una manualidad que de algún modo se hace invisible en el producto. Vaya, son muchísimas horas de trabajo y de un trabajo que requiere mucha atención porque se hace con una aguja, ¿no? Se puede exponer de muchas maneras, como una línea larga que cuelga del techo o como un collar propiamente alrededor de una sala. Se ha dispuesto también en otras exposiciones como una retícula que cuelga de clavos sobre la pared, se organiza de un modo que se distribuye equitativamente sobre la pared, y si sobra alguna parte del collar se acumula enrollado y se muestra así. Bueno, ¿qué te parece si empezamos esta La pieza que da origen, pieza, que es de las piezas que a mí me fascinan y quiero entenderla más? Pues mira, esta es una pieza de Alighiero Boetti, que es un artista italiano, artista conceptual, que durante los años 70 y 80 colaboró con tejedoras de tapetes en Afganistán, que marcaron definitivamente la producción de Boetti. Esta pieza es parte de una serie que se llamó Tutto. Son distintos tapices buscando representar como que el todo que nos rodea, ¿no? Entonces lo que hizo Boetti fue aprovechar la estructura de un tapete en donde se representa la cosmogonía de un grupo y proporcionarles a las tejedoras imágenes de lo que sería todos los objetos o toda la cosmogonía que rodea digamos que el mundo posmoderno occidental, ¿no? Que es el mundo de Boetti. Hay objetos de todo tipo, ¿no? Súper sencillos, hay tijeras, hay escuadras, hay conchas, hay personas, hay guitarras, hay como que todo lo que nos podríamos imaginar que conforma el entorno inmediato de alguien y de una sociedad. Y esta es la invitación, digamos, que hago al visitante para digamos que es metafóricamente el ejercicio que van a hacer a lo largo de la exposición. Si nos encontráramos todos estos objetos aquí reunidos, pues lo que tienes que hacer si no conoces y es tu única ventana para poder conocer una civilización perdida, ¿no? Porque estamos suponiendo que estamos en el futuro y esto es lo único que queda como testimonio del final del siglo XX y lo que va del XXI, pues bueno, te tienes que echar un clavado y sacar cada uno de estos objetos y pensar en qué significan, ¿no? Si tenían una función utilitaria, si tenían alguna asociación simbólica, si representan creencias o representan usos y cómo de esto determina o determinó el comportamiento social de un momento dado. Entonces sí es como la gran metáfora, me gusta muchísimo esa idea. Y una vez más me recuerda que el arte contemporáneo tiene esta posibilidad de dislocarse, puede tener estas múltiples lecturas, no forzadas, pero sí elementos que de pronto veas en diferentes dimensiones, ¿no? Y en este caso me parece fascinante como epígrafe de la exposición. Sí, exacto. Vamos a tu otra favorita. Sale. Va. Esta pieza es de un artista brasileño que se llama Marepe. El haber compactado estos bloquecitos de barro, de arcilla, que son provenientes de su lugar natal, te habla de la condición de las favelas en Río, de este conflicto social constante que llevan, que tienen que afrontar día a día. Pero es como traer también como lo platicabas hace rato, como traer los vestigios de una comunidad o los rastros de una comunidad e instalarlos en este espacio y volver a la reflexión. La verdad es que el diálogo que se establece entre este grupo de piezas y el espacio que las recibe es fantástico. Y esta pieza de Richard Long fue un artista que digamos que hizo de sus caminatas el motivo central, el discurso central de su práctica como artista. Esta presencia de la piedra como lo que te remite hacia ese otro lugar es fantástico. Traída al espacio museográfico. Y traída, claro. Las obras que se reúnen en estas salas, la anterior y esta, tienen este carácter propiamente de vestigio, ¿no? Que son objetos que podríamos considerar como si se hubieran dejado en algún sitio y son testimonios que dan cuenta de los valores simbólicos que pueden tener un objeto, pero también los valores de uso. Y en ese sentido, reconstruir el entorno en el que funcionaban. Los cables siempre me han gustado estéticamente.
La luz y eso, pues sí, ya puede ser como más intenso, pero pienso más como en buenos materiales, que cómo utilizarlos para crear un dibujo, porque el dibujo sí tiene un valor, pero es como el comienzo de algo. Y esos cables, cuando los hice para una exposición en el 2007, esas piezas de la caja de luz, eran cables que estaban aquí en la azotea o en la casa, en el edificio, el departamento que rento en la azotea, que ya nadie usa, que son los de cablevisión antiguos o los de, no sé, como de luz, que están ahí ya sin usar y están ahí desperdiciados. Como a la hora de estarlos doblando y darles movimiento, estar dibujando tiene algo como de libertad que puede cambiar, como que no tiene que ser ese dibujo específico. Me encantaría que me hablaras de esa pieza de Maurice. Esta pieza de Maurice, que es un artista joven mexicano, que usualmente trabaja en zonas marginales de la ciudad y trabaja no solo como observador, sino como un negociador con la gente que habita estos espacios. Yo empiezo a relacionarme con un tipo que consume drogas y conoce a gente que vende las drogas. Entonces para mí era interesante tener como esta relación con este tipo para ver de qué manera funcionaba ese submundo. Ahora también en la calle hay varias reglas. No puedes grabarlos con una cámara porque es como muy ofensivo. Entonces, ¿de qué manera yo llego a ese espacio? Y debo tener como las herramientas para poder rescatar, digamos, o hacer un puente y convertirlo en una pieza. Entonces en esa ocasión lo que yo hice fue ganarme la confianza, poder entrar al lugar donde se drogaba, y una vez que yo entré ahí, tenía que decidir de qué manera podía transformar eso en una pieza y que el espectador pudiera comprender lo que sucedía. Entonces lo que hago es directamente vaciar ciertos líquidos, ciertos elementos que al gelar o al petrificarse los puedo arrancar y traer como una muestra. Lo que yo digo es que es una prueba de que entras al infierno y regresas con esa prueba. A mí, lo que me dice esta pieza me habla del dolor humano, me habla de la pobreza, me habla, si tengo que escuchar una voz, como dices tú, o un testimonio, es un testimonio doloroso. ¿Qué le dirías tú a un público que de pronto visita un espacio y se encuentra esto? En general, el arte de hoy en día te hace pensar, o sea, no te hace sentir. Es para que te guste. No es para que te guste. Es provocar una reflexión delante del mundo, y es como si las piezas fueran justamente esos testimonios que te dan claves, te dan como pues te dan pistas, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Y no por ello es que sean siempre dolorosas y siempre grotescas y siempre un sufrimiento venir a ver arte contemporáneo. Al contrario, hay también un juego del sentido del humor, de ironía, muy, muy importante. Que hay que practicar hoy en día. Que hay que practicarlo, sí, definitivamente, y que te hace ver las cosas de otra manera. O sea, esta idea de que el arte te enseña cómo mirar otras cosas, o cómo mirar lo que estás habituado a mirar, pero verlo desde otra perspectiva, es finalmente lo que, pues, la misión central, creo, ¿no? Y finalmente esta exposición está articulada en función de no nada más ver la pieza, sino tener como la experiencia, una cédula correctamente escrita y pensada por la curadora y por la colección para, pues, servir como de auxilio y de acercamiento justamente. Sí, claro, es como tal cual, como si fueras a una visita a un sitio arqueológico, ¿no? Si te fueras a Cacaxtla, pues llegas y estás haciendo un recorrido por el sitio, pero tienes cédulas y tienes unas láminas que te ayudan y que te están diciendo: aquí se cree que estaba la habitación central y en esta pintura se supone que todo esto es lo que estamos haciendo con estas cédulas, ¿no? Invitando a jugar al arqueólogo, pero proporcionando la información para que puedas entender, tener las claves también para entender cómo son testimonios estos objetos, ¿no? De qué manera nos hablan de lo que está pasando hoy en día. O sea, no es una ocurrencia que cada artista de pronto tuvo de meter una cosa, crítica, ¿no? ¿no? Porque aquí estamos viendo solo una pieza de cada uno de estos artistas. Estas piezas son parte de toda una trayectoria, de toda una búsqueda, de un lenguaje, de una práctica, de una técnica, es todo un trabajo. Lo que hace el artista no lo hace un día y al día siguiente hace otra cosa. Es un quehacer diario. La exposición Rastros y Vestigios, indagaciones sobre el presente, nos motiva a tener un pensamiento crítico delante del mundo de hoy. Nos impulsa a una gran reflexión y a reconocer cuáles son los valores que como sociedad hemos creado. Hoy el arte es más necesario que nunca. Es una puerta posible para entender quiénes somos, además de mostrar lo mejor de la condición humana. Esa es la responsabilidad del arte,
o por lo menos una de ellas.